Muy buenos días, apreciados estudiosos. El día de hoy los voy a acompañar con el segundo encuentro sincrónico, en este caso de la asignatura física electromagnética. Mi nombre es Elkin Pineda y en este caso vamos a trabajar toda la parte magnética. En el primer encuentro sincrónico hicimos énfasis en la parte eléctrica. Ahora nos vamos a centrar solamente en el magnetismo. Entonces, me permito en este caso compartir mi presentación de tal forma que vamos a empezar con las temáticas propuestas el día de hoy. Bien, en primera instancia, pues el objetivo o los dos objetivos a trabajar sería pues entender bien lo que es la noción de campo magnético, fuerza magnética y sus aplicaciones o su importancia en las aplicaciones que podemos llegar a tener. Como segundo objetivo, la idea es aplicar las leyes fundamentales encontradas en el electromagnetismo en diferentes situaciones problema. Bueno, ¿cuál vendría a ser el orden del día? Vamos a explicar rápidamente lo que es magnetismo, vamos a explicar el experimento de Oster, que es fuerza magnética. Si hablamos de fuerza magnética, obviamente vamos a hablar de líneas de campo magnético. Vamos a hacer una breve descripción de la ley de Biot-Savart. También vamos a hablar de la ley de Ampère, que es flujo magnético, ley de inducción de Faraday, algunos ejemplos, conclusiones y bibliografía o referencias recomendadas. Bueno, entonces, ¿con qué vamos a trabajar? Simplemente es lo siguiente. Cuando hay un campo eléctrico, ¿cierto? Tenemos una fuerza eléctrica, que es lo que vimos en el módulo anterior. Para este caso, ¿qué tenemos? Hay presencias de fuerzas llamadas ¿qué? Magnéticas. Si hay algo llamado una fuerza magnética, lo más probable es que tengamos ¿qué? Un campo magnético. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Una descripción de cómo vendría a ser la parte magnética y cómo se manifiesta, en este caso en la naturaleza. Entonces, cuando uno habla de magnetismo o de campo magnético, uno intuitivamente se refiere, por ejemplo, a un imán. Entonces, cuando tenemos un imán, nos damos cuenta que él tiene dos polos, un polo norte y un polo sur. Entonces, si por ejemplo, tomamos dos imanes y los distanciamos, lo más probable es que estos dos imanes experimenten una fuerza. Entonces, si tenemos el polo norte con el polo sur, lo más probable es que experimenten una fuerza de ¿qué? De atracción. Lo mismo, si tenemos sur-norte, pues la fuerza que va a experimentar cada uno de estos imanes vendría a ser de atracción, que es lo que vemos acá, se podría decir representado mediante esta flechita que se encuentra en rojo. Caso contrario, si ustedes toman, digamos, dos imanes que tienen, digamos, la misma polaridad, dos nortes o dos sur, lo más probable es que se experimente una fuerza de repulsión. Entonces es parecido o es análogo a cuando hacíamos el análisis en la parte eléctrica. Si tenemos dos cargas positivas, experimentan fuerza eléctrica de repulsión, y si tenemos en este caso cargas de signos opuestos, experimentaríamos fuerzas de ¿qué? De atracción. Entonces, un campo magnético efectivamente, o sea, cuando trabajamos por ejemplo o nos referimos al campo magnético terrestre, uno puede decir que en este caso esto se comporta como un imán grandísimo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dos polos, un polo sur y un polo norte. Démonos cuenta que este esquemita que tenemos acá nos está describiendo muchas cosas. Primera, y es, todas estas lineecitas que se encuentran en azul automáticamente me están describiendo la dirección de unas líneas de campo. Unas líneas de campo ¿qué? Magnético. Entonces vean, las líneas de campo magnético salen del polo norte y entran al polo sur. ¿Ven? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, y es, una cosa es la línea de campo magnético
y otra cosa es el campo magnético. ¿A qué me refiero? En este esquema encontramos unas brújulas y uno sabe que la brújula por lo general siempre apunta hacia ¿dónde? Hacia el norte. ¿Eso qué me indica? Que, por ejemplo, si nos paramos aquí en este extremo, aquí cerca del polo sur, la brújula en este caso va diagonal, hagamos de cuenta que en el segundo cuadrante. Entonces, esa es la dirección del campo magnético. Si nos encontramos en el punto más alto, vean que como tal la dirección de las brújulas va cambiando. Entonces, démonos cuenta que dependiendo de cómo sea la dirección de la línea de campo magnético, pues efectivamente el campo magnético también tiene otra orientación. Ahora, vamos a hablar específicamente del experimento de Oster. ¿En qué consiste? Vamos a ir directo al grano. Aquí lo que tenemos es simplemente un alambre en donde no está conectado a ninguna diferencia de potencial. Eso quiere decir que como tal la corriente que circula a través de este alambre es igual a ¿quién? A cero. Entonces démonos cuenta que cuando ponemos la brújula efectivamente va a apuntar hacia el norte, como debería ser. Pero resulta y pasa que cuando ustedes conectan este alambre a una diferencia de potencial, efectivamente se va a pasar una corriente y al momento de pasar la corriente tenemos pequeñas desviaciones en la aguja. Entonces, por ejemplo, en este caso la corriente va hacia arriba, démonos que la componente, en este caso la dirección de la aguja va a cambiar. Se puede decir que está en el primer cuadrante del plano XY. Pero démonos cuenta de lo siguiente también, que esta orientación de la brújula depende fuertemente de la dirección de la corriente. Si va hacia arriba, tiene esta orientación en el primer cuadrante, pero si la corriente circula hacia abajo del filamento, démonos cuenta que la orientación ya no está en el primer cuadrante como vemos en este primer esquema, sino se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser las características del campo magnético? Vendría a ser algo similar a las características que teníamos en la parte eléctrica. Entonces, para introducir el concepto de campo magnético de manera adecuada, hay que mirar cuáles vendrían a ser las nociones que trabajamos en campo eléctrico. Primera, una distribución de carga eléctrica en reposo genera un campo eléctrico. Efectivamente, si uno tomaba una carga, la cual se encontraba en reposo, uno sabía efectivamente que genera un campo eléctrico. El hecho de simplemente estar quietica ya está generando un campo eléctrico. Bien, segunda característica del campo eléctrico. El campo eléctrico ejerce una fuerza. ¿Una fuerza de qué tipo? Eléctrica, la cual está igual a ¿quién? A la carga que tengamos multiplicada por el campo eléctrico. Si miramos esta ecuación de acá, nos damos cuenta que hacia donde va la fuerza eléctrica, hacia allá mismo va el campo eléctrico. ¿Listo? ¿Qué sucede con la interacción magnética? Pues tenemos algo similar. Una carga o corriente móvil efectivamente genera un campo magnético, que fue lo que vimos en la diapositiva anterior. Efectivamente, en presencia de una corriente que esté pasando por un filamento, va a generar un campo magnético. Eso es lo que nos está indicando como tal la brújula. Y, en segunda instancia, el campo magnético ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento presente en el campo. O sea que en presencia de un campo magnético se va a generar también ¿qué? Una fuerza eléctrica, magnética, disculpa. Bien, para no entrar con tantos detalles, pues la fuerza magnética se puede describir como que, primero que todo, si hay un campo magnético, efectivamente va a haber ¿qué? Una fuerza magnética. ¿De qué va a depender? De la carga y que efectivamente esa carga se encuentre en movimiento. Si la carga se encuentra quieta, lo que genera es un campo eléctrico más no un campo magnético. Pero si se mueve con cierta velocidad v, puede llegar a generar ¿qué? Una fuerza magnética. Entonces, ¿cuál vendría a ser la ecuación? La fuerza es igual a Q multiplicado por la velocidad, producto cruz, ¿quién? El campo magnético. ¿Eso qué me indica? Que lo puedo escribir como, recordemos lo siguiente, si esto es un producto cruz, lo podemos escribir como la magnitud de Q, ¿cierto? Por B, por la magnitud del campo, multiplicado por ¿quién? Por el seno del ángulo. ¿El seno del ángulo que forma quién? Pues el vector velocidad con el vector ¿qué? Campo magnético. Entonces démonos cuenta de lo siguiente.
Este esquemita nos va a ayudar como tal a pararnos y mirar a qué dirección vendría a tener la fuerza a medida que puedo cambiar la velocidad y a medida si puedo cambiar el campo magnético. Entonces, este primer esquema que tenemos acá, el campo magnético se dirige en dirección X positiva. Y el vector velocidad, o sea, esta velocidad es como a que la partícula se está moviendo, se genera en el plano XY. Entonces, lo que hacemos es simplemente regla de la mano derecha. Llevan sus dedos hacia el vector velocidad, envuelven su mano hacia donde se encuentra el vector campo magnético y este dedito de acá vendría a darme cuenta de quién, de la dirección de la fuerza que experimenta esta partícula. Entonces vean, este vector que se encuentra en rojo me está dando cuenta de hacia dónde va la fuerza. En este caso iría hacia arriba. Caso contrario, si el vector velocidad no va diagonal hacia abajo, sino diagonal hacia arriba, como el segundo esquema que tenemos acá, pues el vector fuerza magnética iría en este caso hacia abajo. ¿Listo? También depende de quién, pues de si efectivamente la carga sea positiva o si la carga sea ¿qué? Negativa. Entonces, si tenemos este mismo esquema, pero para una carga negativa, pues efectivamente este vector fuerza iría hacia abajo. Caso contrario, si en este caso el electrón va diagonal hacia arriba, obviamente tiene una carga negativa, pues el vector fuerza vendría a estarse reflejando, en este caso, hacia la Y positiva. Producto cruz. Bueno, estamos hablando de algo llamado fuerza magnética, pero no hemos mencionado cuáles son las unidades, en este caso, por ejemplo, de un campo y de un campo magnético. Entonces, por lo general, estos campos se van a trabajar en unidades del sistema internacional, que es lo que uno llama un Tesla. Un Tesla equivale a un Newton sobre amperio por ¿quién? Por metro. Pero también se puede trabajar ese campo ¿en qué? En Gauss. El campo magnético se puede trabajar en Gauss, el cual equivale a 10 a la menos 4 teslas. Listo. Entonces sabemos que en presencia de un campo magnético se genera efectivamente una fuerza magnética, pero hay que mencionar que también hay unas líneas de campo que aparecen, que son las líneas de campo magnético, como miramos en la diapositiva donde se encontraba la Tierra. Entonces, las líneas de campo magnético son producidas por varias fuentes comunes de campo magnético. Dependiendo, digamos, del sistema, pues esas líneas de campo magnético van a tener unas orientaciones privilegiadas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá tenemos una espira rectangular donde tenemos un pequeño espacio entre esta unión. Entonces démonos cuenta que, por ejemplo, las líneas de campo magnético se representan mediante las flechas que se encuentran en azul. Démonos cuenta que la orientación que tiene las líneas de campo magnético son, digamos, en sentido horario. ¿Qué sucede aquí en esta parte donde se encuentra fraccionado, en este caso la espira? Acá hay un pequeño curvamiento de esa línea de campo magnético. O sea que dependiendo, aquí podemos concluir que dependiendo de la geometría de mi sistema, este campo magnético, estas líneas de campo magnético, vendrían a cambiar también. Ahora, démonos cuenta de aquí, el campo magnético para un alambre recto. Entonces, ¿qué sucede? Si acá tengo un alambre en el cual está transitando una corriente, recordemos que en presencia de que haya una corriente o unas cargas en movimiento, se genera un campo magnético. Entonces, si la corriente en este caso se dirige hacia la derecha, el campo magnético, el cual se refleja en el alambre, se representa mediante estas flechas que se encuentran en el azul, o sea que están envolviendo en este caso el alambre. Entonces, ¿qué sucede con ese campo magnético? Hay un campo magnético que sale, ¿cierto? En este caso por la parte de arriba del alambre, pero ese mismo campo o esas mismas líneas de campo magnético entran por la parte de abajo del alambre. En pocas palabras, si miramos el alambre de frente, así como este esquema que tenemos acá, permítame un segundito, como este esquema que tenemos acá, démonos cuenta que el campo magnético aquí está saliendo. Entonces recordemos algo, y es, los puntos azules me están diciendo que el campo magnético o las líneas de campo magnético están saliendo, y acá abajo
estas cruces me están indicando que las líneas de campo magnético están entrando. O sea, este esquema que tenemos acá es correspondiente al que tenemos aquí al ladito. Bien, ahora, ¿qué sucede si a este alambre como tal lo doblo y en vez de dejar un alambre recto, lo que voy a generar es un anillo? En este caso, esto que tenemos acá, esta parte de acá. Entonces, démonos cuenta que efectivamente, dependiendo de la simetría del sistema, las líneas de campo magnético también van a tener una orientación privilegiada. Entonces, estas líneas de campo magnético, por ejemplo, dependiendo de donde nos estemos parando, van a tener, digamos, pequeñas variaciones. Entonces, esto que tenemos acá me representa rápidamente cómo es la geometría de las líneas de campo magnético en una sola espira. Pero entonces, uno sabe que para poder generar un buen campo magnético, uno trabaja con unas bobinas. ¿En qué consiste la bobina? Simplemente tenemos un sistema con n de estas espiras que acabamos de tener acá. Entonces, en este último esquema, démonos cuenta de lo siguiente. Entra una corriente por este extremo izquierdo. Efectivamente, esa corriente va a circular por cada una de estas espiras y sale por acá. Entonces, démonos cuenta que estas líneas de campo magnético entran, ¿cierto? Entran aquí en la bobina o a este solenoide y van saliendo. Entonces, uno podría decir lo siguiente. ¿Dónde tenemos el campo magnético más intenso? Pues el campo magnético más intenso lo vamos a tener donde tengamos mayor aglomeración de líneas de campo magnético. En este caso, ¿en dónde? Dentro de la espira, por ejemplo. Que acá afuera podemos calcular un campo magnético, efectivamente, pero el más intenso correspondería a esta parte de acá, dentro del solenoide. Bien, a grandes rasgos, pues vamos a trabajar un ejemplito sencillo de cómo es el manejo de la fuerza magnética específicamente para un protón. ¿Qué tenemos ahí? Un haz de protones. Si es un haz de protones, el protón tiene una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Se mueve con cierta velocidad. En este caso, se mueve con una velocidad en el plano XZ, como vemos acá en el esquema, con una velocidad de 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo, a través de un campo magnético uniforme, con una magnitud de 2 teslas, dirigido a lo largo del eje Z positivo. Entonces démonos cuenta que el vector que está en azul me representa el campo magnético y efectivamente la dirección del campo magnético, y el vector que está en verde me representa el vector velocidad de esa partícula. Bien, la velocidad de cada protón se encuentra en el plano XZ, eso es lo que efectivamente visualizamos acá abajo, el cual genera un ángulo de 30 grados respecto al campo magnético. Entonces la idea es calcular la fuerza que experimenta ese haz de protones, o en este caso un solo protón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente tomamos la ecuación donde decíamos que la fuerza es igual a la carga por la velocidad producto cruz, ¿quién? El campo magnético. ¿Cómo se puede reescribir como tal este producto cruz? Como la magnitud de la carga por la velocidad por la magnitud del campo magnético por el seno de phi, en este caso el seno del ángulo que forman estos dos, el cual es de ¿cuánto? De 30 grados. Entonces, ¿eso que me está indicando? Que efectivamente sería 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por 3 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo, que vendría a ser la velocidad que experimenta la partícula, por 2 teslas, que vendría a ser la intensidad del campo magnético, por el seno del ángulo, que en este caso nos damos cuenta es de 30 grados. Quiere decir que la fuerza que experimenta en este caso la partícula sería de 4.8 por 10 a la menos 14 newtons. Bien, de forma análoga podríamos hacerlo pues partiendo del producto cruz. Entonces démonos cuenta de lo siguiente. La partícula se está moviendo con una velocidad en este plano, en el plano XZ. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la velocidad tiene unas componentes tanto en I como en K. Entonces recordemos, el vector, digamos, unitario, el cual me ayuda a describir la parte Z, pues es K, y el vector unitario corresponde a X, vendría a ser el vector Y. Entonces, ¿qué tenemos? 3.0 por 10 a la 5 metros sobre segundo por seno de 30 grados en dirección Y, o sea, es la componente en X de la velocidad, más 3.5 por 10 a la 5 metros sobre segundo en dirección K,
que vendría a ser el vector velocidad para la coordenada z, producto cruz ¿quién? El campo magnético. Démonos cuenta que el campo magnético va en dirección K. Entonces como tal tendríamos esta expresión matemática. Al momento de hacer el producto cruz, pues démonos cuenta de lo siguiente. Y producto cruz K, que vendría a ser en este caso el vector campo magnético, sería igual a ¿quién? Y producto cruz K. Entonces, Y producto cruz J da K. K producto cruz I da J. O sea que I producto cruz K nos daría menos J. Por eso este signo negativo que tenemos aquí en la parte de abajo. Ahora, si hacemos el producto cruz entre K con K, recordemos que esto es el seno del ángulo que se forma acá, seno de phi. Como K y K vendrían a formar un ángulo de 0 grados, seno de 0 vendría a darme 0. Por ende, este término que está acá, al momento de hacer el producto cruz, me vendría a dar 0. O sea que nos quedamos solamente con el vector de acá, vector fuerza en dirección J, en este caso menos J. Y efectivamente obtenemos como tal el mismo valor de acá. Bien, ahora entremos en materia con Biot-Savart. ¿Listo? Cuando trabajamos con el Biot-Savart, efectivamente hay que hablar de fuentes de campo magnético. Entonces, Jean-Baptiste Biot y Leigh Savart prácticamente son los que realizaron ciertos experimentos para llegar a grandes rasgos a lo que conocemos como la ley de Biot-Savart. Llegan a una expresión matemática donde efectivamente da el valor del campo magnético en algún punto del espacio en función de la corriente que dicho campo produce. Bien, entonces, ¿en qué consiste la ley de Biot-Savart? Hay que empezar a mirar lo siguiente. En presencia, acá tengo un alambre y por ese alambre circula una corriente. Entonces, cuando circula la corriente, efectivamente ¿qué se va a generar? Un campo magnético. Ese campo magnético puede ir hacia afuera o puede ir hacia adentro, dependiendo, en este caso, de cómo sea la simetría del alambre. Entonces, ¿qué sucede y acontece acá? El vector de B, o sea, aquí lo que toman simplemente es un pedacito de alambre y a ese pedacito de alambre se le hace cierto análisis. Entonces, vean, el vector de B es perpendicular tanto a DS, DS es un pedacito del alambre que en este caso se mueve por toda esta parte de acá, y también es perpendicular al vector unitario, R unitario, dirigido desde S hacia el punto P. Entonces hay que empezar a mirar algo, y es, estos puntos P es como en donde yo me voy a parar para calcular esos campos magnéticos. Entonces démonos cuenta, si la corriente circula en este caso como hacia arriba, el campo magnético que se muestra por la parte de acá del alambre vendría a estar hacia afuera, y los campos magnéticos que se generan por esta parte del alambre van hacia adentro. Entonces, característica, la magnitud del campo magnético es inversamente proporcional a ¿quién? A R, donde R es la distancia de DS al punto P. R es la distancia que hay desde donde ustedes van a mirar el campo magnético hacia donde se está tomando el diferencial de S. Entonces, si es inversa, quiere decir que entre más nos alejemos del alambre, lo más probable es que el campo magnético tenga menor intensidad. Tercero, la magnitud del campo magnético es proporcional a DS y a la corriente. ¿Qué quiere decir? Entre más grande sea este DS, pues efectivamente más intenso va a ser ¿quién? El campo magnético. Y segundo, entre más grande sea el valor de la corriente que circula por este alambre, efectivamente más grande va a ser el campo magnético. Ahora, la magnitud del campo es proporcional al seno del ángulo θ. Pero entonces uno dice, ¿quién vendría a ser el ángulo θ? El ángulo θ es el que se forma entre el vector ds, ¿listo? Y el vector r. Ese vendría a ser el ángulo θ. En pocas palabras, ¿qué nos dice? Que el campo magnético es directamente proporcional a la corriente, directamente proporcional a ¿quién? Al diferencial de S, e inversamente proporcional a ¿quién? A R cuadrado. Démonos cuenta que esto está multiplicado por ¿quién? Por una constante. En este caso esto es mu sub 0
¿sobre quién? Sobre 4pi. Entonces uno se pregunta, ¿quién vendría a ser mu sub 0? Mu sub 0 es una constante llamada permeabilidad en el espacio libre. Bien, así como tenemos un epsilon 0, el cual era la constante de permitividad eléctrica, acá tenemos una constante mu sub 0 llamada ¿qué? Permeabilidad magnética. Bien, démonos cuenta que esto es un producto cruz. ¿Entre quién? Entre el diferencial de S y R me vendría a dar la dirección de quién? De el campo magnético, el cual vayamos a calcular. Bien, entonces, esta vendría a ser a grandes rasgos la ley de Biot-Savart. ¿Listo? Entonces, si vamos a determinar el campo magnético total que se crea en algún punto por una corriente de tamaño finito, debe sumar todas las contribuciones de todos los elementos. En pocas palabras, esto es para calcular una pequeña variación del campo magnético, pero si vamos a calcular el campo magnético neto, efectivamente toca hacer la suma de todos los campos magnéticos que experimenta cada uno de los diferenciales de S. En pocas palabras, la ley de Biot-Savart se puede reescribir como el campo magnético total que se experimenta es mu sub 0 por i sobre 4pi por la integral de ds producto cruz r sobre r cuadrado. Bien, entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente, es un ejemplito de en qué consiste la ley de Biot-Savart. Vamos a hacer una aplicación aquí rápida y es lo siguiente, simplemente pasa una corriente a través de un alambre. Entonces lo primero que hay que definir es un diferencial que ds. Bien, entonces si vamos a calcular el campo magnético en este punto P, efectivamente vamos a tener la distancia desde el punto ds hasta el punto P es lo que llamamos R. Y aquí lo que tenemos simplemente es un ángulo θ que se genera desde la componente Y hacia donde se encuentra el vector R. La corriente circula de izquierda a derecha. Entonces uno dice, es que este diferencial de S se encuentra a una distancia respecto al origen. Pues respecto al origen lo vendríamos a llamar una distancia X. Entonces, la distancia que hay desde el alambre hasta el punto P la llamamos ¿qué? A. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente aterrizamos este ejercicio con la ley de Biot-Savart, ¿listo? Que vendría a corresponder a esta ecuación que está acá. Y como tal, pues hay que hacer ciertos tratamientos matemáticos. O sea, como tal no voy a entrar con tanto detalle, en este caso, en la integral, porque todo lo que vemos acá es simplemente, digamos, sustituciones trigonométricas para como tal calcular la integral. Y lo que se va a obtener, lo que nos interesa es el análisis de la respuesta. Entonces, ¿qué tenemos? El campo magnético es igual a mu sub 0 i. Recordemos que esto es una constante de permeabilidad magnética sobre 4pi a, donde a es la distancia que hay desde el alambre hasta el punto P. ¿Integral desde dónde? Pues dependiendo de si el alambre, por ejemplo, dependiendo de las dimensiones del alambre, esto va a generar un ángulo. Entonces, por ejemplo, si yo me paro en este extremo, me puede generar un ángulo θ sub 1, que es lo que vemos acá en el segundo esquema. Desde aquí, desde el origen hasta el otro extremo del alambre, efectivamente vamos a tener un θ sub 2. Esos son los límites de la integral. Entonces aquí lo que se hace simplemente es un tratamiento matemático donde la integral queda solo en términos de θ. La integral de coseno vendría a ser ¿quién? Seno. Límite superior menos límite inferior con el signo negativo que está acompañado acá afuera, pues vendríamos a obtener esta expresión. Y esta expresión como tal me permite determinar cómo es el campo magnético que se experimenta en este punto P, ¿cierto? Dependiendo de las dimensiones de dicho alambre. Entonces simplemente se hace la sustitución y automáticamente podríamos hacer el cálculo. Ahora, estos ejercicios son muy bonitos debido a que, por ejemplo, podemos suponer que este alambre tiende a infinito. Si tiende a infinito, lo más probable es que estos ángulos como tal sean cada vez más grandes. Tan grandes que tanto θ1 como θ2 vendrían a tender hacia menos pi medios y hacia pi medios. O sea, pi medios radianes que equivalen a menos 90 grados y 90 grados. Bien. Si esto fuera 90 grados y menos 90 grados, efectivamente el vector, como he dicho, el campo magnético vendría a tomar esta forma de acá. Esto, seno de 90
1 menos por menos más, ¿cierto? Entonces quedaría que 2 veces, o sea, esto daría 2, porque seno de 90 sería 1, menos 1 daría 2, y 2 sobre 4, por eso aparece este 2 que tenemos acá. Mu sub 0 por la corriente sobre 2pi por A. Recordemos, y la corriente que circula por el alambre, A vendría a ser ¿quién? La distancia que hay desde el alambre hacia el punto P respecto al eje Y. Bien, ahora podemos trabajar, ya aprovechando como tal esta ecuación, lo que llamamos la ley de Ampère. Entonces, ¿en qué consiste la ley de Ampère? Aquí lo que tenemos simplemente es una integral cerrada entre el campo magnético producto punto un diferencial de S. Y eso es igual a ¿quién? A la constante de permeabilidad magnética, mu sub 0, multiplicada por ¿quién? Por I. En pocas palabras, la integral, esto es una integral de línea, alrededor de cualquier trayectoria cerrada, siempre va a ser igual a ¿quién? A mu sub 0 por I, donde I es la corriente total estable que pasa a través de cualquier superficie, limitada por la trayectoria cerrada. O sea, esto es una integral, ¿cierto? Cerrada. Entonces, aterricémoslo de la siguiente forma. Acá tenemos un alambre donde no hay ningún paso de corriente. Y resulta y pasa que este alambre atraviesa una superficie, que es lo que está aquí pintado como en naranja. Sobre esta superficie ponemos 6 brújulas. Démonos cuenta que estas 6 brújulas efectivamente tienen una dirección privilegiada. En este caso van dirigiéndose en diagonal hacia abajo todas 6. Entonces, cuando la corriente no existe en el alambre, todas las agujas apuntan hacia la misma dirección, que es lo que vemos en el punto A. Pero resulta y pasa que cuando hacemos circular, en este caso una corriente a través del filamento, ya las direcciones de estas brújulas van a empezar a cambiar. Entonces démonos cuenta que esto como tal lo que está generando es una trayectoria cerrada, si nos damos cuenta acá en el esquema. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el alambre lleva una corriente intensa, las agujas de las brújulas efectivamente se desvían en dirección tangente a un círculo, la dirección del campo magnético creado por la corriente. En pocas palabras, se van a generar estas lineecitas, que es lo que vemos aquí con una limadura de hierro. Entonces, estas lineecitas que tenemos acá es lo que llamamos líneas de campo ¿qué? Magnético. ¿Cómo son? Circulares. Efectivamente, rodean el material conductor por donde pasa la corriente. Bien, ¿de dónde saqué esto? Del Física Universitaria del Segway Volumen 2. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente, cuando pasa una corriente, hay unas líneas de campo magnético que pasan y que tienen una trayectoria cerrada, que eso es lo que nos dice aquí esta integral de acá. Entonces, cuando tenemos un conductor, por ejemplo en este caso cilíndrico, resulta y pasa que se generan unas líneas de campo magnético circundantes. Vean, esta por ejemplo que pasa por fuera y esta que pasa aquí dentro del filamento. Cuando pasa una corriente ¿de dónde? En este caso de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué sucede? Si vamos a calcular rápidamente cuál es el campo magnético que pasa acá, pues simplemente es resolver la integral. Entonces démonos cuenta de lo siguiente. Si la corriente que pasa por ese filamento es constante, ¿listo? Podríamos decir que si calculamos el campo magnético en este punto de acá, en este costado superior, y si lo calculamos en el costado inferior, efectivamente vendría a ser el mismo. Entonces, ¿qué sucede? Este campo magnético sale de la integral y simplemente tendríamos que B por la integral del diferencial ¿qué? De S. Entonces uno dice, ¿cuál es el diferencial de S? Pues prácticamente es lo siguiente. ¿Cuál vendría a ser en este caso el área que tenemos acá para este cilindro? Pues el área vendría a ser el correspondiente para una circunferencia. Entonces, ¿qué sucede? La integral de ds vendría a darme S. O sea que en pocas palabras tendríamos B por S, donde S es la superficie por donde en este caso, ¿cierto? Se están generando estas líneas circundantes de campo magnético. Entonces, en pocas palabras es calcular cuánto mide, ¿cierto? Toda esta parte de acá, lo que vendría a ser el perímetro de la circunferencia. ¿Cómo se calcula el perímetro? 2pi por el radio. ¿Y esto es igual a quién? Según la ley de Ampère, a mu sub 0 por quién?
por la corriente que circula ahí. Entonces, ¿qué tenemos ahí? B por 2πr igual a mu sub 0 por I. Este 2πr que está multiplicando, sencillamente dividimos a ambos lados por 2πr, de tal forma que cancelamos acá y automáticamente obtendríamos el campo magnético, ¿cierto? Pero ¿para qué región? Esta región es para un R donde es mucho más grande que R mayúscula. Entonces uno dice, ¿quién es R? Donde me estoy parando para calcular mi campo magnético. ¿Quién es R mayúscula? Pues es el radio del cilindro, o sea, estamos parándonos fuera del cilindro. ¿Qué sucede? Pues de forma análoga a cuando calculamos el campo eléctrico, por ejemplo, para una esfera, a través de la ley de Gauss, lo que tendríamos es este mismo análisis. Cuando estamos dentro del cilindro, el campo magnético va a empezar a aumentar de forma lineal, hasta llegar a un punto en donde el campo magnético es más intenso. ¿Dónde es más intenso? Sobre la superficie del cilindro, o sea, cuando me estoy parando en un R minúscula, igual a ¿quién? Igual a R mayúscula. ¿Listo? Entonces, ¿qué valor tiene? Mu sub 0 I sobre 2πr. Pero recordemos que era lo que dice la ley de Biot-Savart también, que el campo magnético es inversamente proporcional al vector R. Recuerden que R es el que me está diciendo en dónde me estoy parando. Entonces, si yo me alejo cada vez más y más y más del cilindro y resulta que mi punto P está por acá, pues efectivamente el campo magnético va a tener un decrecimiento. En este caso, vean, un decrecimiento exponencial, cuyo valor es mu sub 0 sobre 2πr. Entonces, vean, entre más grande sea R, pues más pequeño va a ser el campo magnético. Bien. También hay campos magnéticos que se generan a través de ¿quién? Pues depende del sistema, por ejemplo de un toroide. Entonces un toroide consiste, hagamos de cuenta que es como si tuviéramos acá una dona, la cual tiene un enrollado. Entonces si pasa una corriente por todo ese toroide, efectivamente pues se va a generar unos campos magnéticos. ¿Hacia dónde van los campos magnéticos? Pues depende de dónde nos estemos parando. Rápidamente, si estamos acá dentro del toroide, ¿cierto? Pues efectivamente el campo magnético está entrando. Recordemos que las cruces me están diciendo que está entrando. Y si nos paramos por la parte de afuera del toroide, efectivamente el campo magnético, ¿cómo va a estar? Saliendo. ¿Listo? Bien, entonces esto de acá, esta sola simetría, me está generando unas líneas de campo magnético circundantes que vendría a corresponder a todo esto que tengo aquí en azul. ¿Listo? Bueno, entonces, efectivamente hay un campo que se genera a través de una corriente que pasa por ese toroide. Entonces, me van a disculpar acá, esto no es campo magnético, esto es corriente, porque démonos cuenta que la corriente está aquí en moradito y aquí lo que me está diciendo es la dirección de la corriente, entrando y saliendo. Entonces, vean, en relación a si hay una corriente circundante, bueno, si hay una corriente que pasa a través de un filamento, se está generando ¿qué? Un campo magnético. ¿Qué dirección tiene? Pues veanlas, todo lo que está aquí en azulito. Bien, ¿cuál vendría a ser específicamente el campo magnético para un toroide? Pues está dado por mu sub 0 por I sobre 2πr multiplicado por ¿quién? Por N. Pero no dice quién es N. Pues resulta que N es el número de espiras que tiene en este caso dicho toroide. Si tiene 300 espiras, pues este N vendría a corresponder a los 300. En conclusión, el campo magnético de un solenoide toroidal, que es lo que tenemos acá, está confinado por completo al espacio encerrado por los devanados. Bien, ahora, si tomamos un solenoide y tomamos solamente un cuadrante, en este caso tenemos el plano YZ, entonces sabemos que cuando tenemos un solenoide se está generando un campo magnético. ¿Dónde el campo magnético es más intenso? Dentro de ese embobinado. Entonces estas vendrían a ser las líneas de campo magnético que pasan a través del toroide. Entonces, ¿qué pasa? Para no entrar con tanto formalismo. Entonces, circula una corriente a través de estos alambres. Se genera ¿qué? Unas líneas de campo magnético, pero démonos cuenta que estas líneas de campo magnético efectivamente obedecen a una especie de trayectoria cerrada. Entonces toca empezar a analizar cómo es el campo magnético. ¿A qué me refiero? Vamos a pararnos
cuatro puntos. Un punto A, digamos que es este de acá, un punto B, que es este de acá, un punto C, que vendría a ser aquí por fuera, y un punto D. Entonces la trayectoria que tendríamos es desde A hasta B, desde B hasta C, desde C hasta D y desde D hasta A. Entonces esa es la trayectoria por la cual vamos a integrar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Desde el punto A hasta el punto B se generan unas líneas de campo magnético, que en este caso entran por el costado derecho y salen por el costado izquierdo. Efectivamente es lo que vemos acá. Cuando vamos de C a D, resulta y pasa que estos puntos ya están alejados del solenoide. Por ende, uno podría decir que el campo magnético de acá es muy pequeño, tan pequeño que lo podemos tender a ¿qué? A cero. Bien, o sea que en pocas palabras nos vamos a concentrar en ¿quién? En la trayectoria donde se genera el mayor campo magnético, o sea, desde el punto A hasta el punto B. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? Por ley de Ampère, la integral de el campo magnético producto punto el diferencial de L. ¿Listo? Es tomar un pedacito de longitud y hacer el análisis. Como el campo magnético es constante, sale la integral de tal forma que quedaría la integral de dl. Y la integral de dl daría ¿quién? L. ¿Desde A dónde está dónde? Desde A hasta B. ¿Y qué distancia hay desde A hasta B? Una longitud L mayúscula. O sea que en pocas palabras esto sería igual a ¿quién? A B por L. Bien, ¿cómo varía el campo magnético en función de donde me estoy parando? Entonces démonos cuenta, acá tengo un embobinado por donde pasa una corriente, el cual tiene una distancia de una longitud de 4 veces A y un diámetro de 2 veces A. Entonces, por ejemplo, a medida que nos acercamos al solenoide, el campo magnético va a ser cada vez más intenso, de tal forma que va a tener un crecimiento. ¿Hasta qué punto? Un punto máximo, donde tendríamos efectivamente el campo magnético más grande. ¿Qué valor va a tener? Mu sub 0 por N por I. Recordemos, ¿quién es N? El número de vueltas que tenga el embobinado. Y la corriente que pasa por la bobina, y mu sub 0, pues la constante de permeabilidad magnética. Cuando salimos del embobinado tenemos un decaimiento y efectivamente entre más nos alejemos del solenoide el campo magnético tiende a 0. Bien, ahora vamos a mirar el experimento de inducción. ¿En qué consiste el experimento de inducción? Sabemos que en presencia de una corriente se puede generar un campo magnético. Acá lo que tenemos es lo siguiente: un imán, el cual se encuentra inicialmente en reposo. Y aquí lo que tenemos es un amperímetro. ¿Listo? O sea, este nos va a indicar si efectivamente hay una corriente. Entonces, esto no está conectado sino solamente al amperímetro. Vean que a medida que movemos hacia arriba y hacia abajo del imán, efectivamente este amperímetro está indicando que efectivamente está circulando una corriente. Una corriente. ¿Cómo se llama esa corriente? Inducida. Entonces, ¿qué sucede? Que en presencia de que haya un cambio, se podría decir, ¿cierto?, del campo magnético, se puede generar en cierta forma una corriente. ¿Cómo es esa corriente? Inducida. Ahora, ¿qué hacen? Se cambia, en este caso el imán, por una segunda bobina, la cual pues conduce una corriente, y lo que hacen es lo mismo, la acercan y la alejan. Y nos damos cuenta que efectivamente el amperímetro sigue marcando. Ahora, cuando se varía la corriente de la segunda bobina, ¿listo? Cerrando o abriendo el interruptor, démonos cuenta que también este amperímetro nos está indicando que hay una corriente inducida. Entonces, ¿qué sucede? Que la corriente detectada, en este caso por el amperímetro, por el galvanómetro, se denota corriente inducida. Y la FEM correspondiente se requiere para generarla, recibe el nombre de ¿qué? De FEM inducida. O sea, si hay una corriente inducida, efectivamente debe haber una FEM inducida. Bien, entonces, ¿quién como tal nos relaciona este fenómeno? Rápidamente, la ley de Faraday, o la ley de Faraday de la inducción, que establece que la FEM inducida es proporcional a la tasa del cambio del flujo magnético a través de la bobina.
El sentido de la Fm inducida depende fuertemente de quién, de si el flujo aumenta o disminuye. Si el flujo es constante, pues efectivamente no hay Fm inducida. Bien, entonces estamos hablando del flujo magnético. Entonces, de forma análoga, el flujo magnético es igual a quién? Al campo magnético producto punto diferencial de área. Entonces recordemos, el diferencial de área, el producto punto lo hacemos es con el vector normal a la superficie a la cual estemos trabajando. Bien, entonces acá lo que tenemos simplemente es una superficie por la cual pasan unas líneas de campo magnético. ¿Hacia dónde va el diferencial de área de esta superficie si está acá en este plano? En este caso va hacia arriba. Y el vector campo magnético va diagonal hacia arriba. Por ende, hay un ángulo que forman estos dos, que lo llaman el ángulo ¿qué? Phi. Como es un producto punto, esto se puede reescribir como la magnitud del campo por la magnitud de diferencial de área por el coseno del ángulo que forman. En pocas palabras, el flujo, si suponiendo que el área es constante y el campo magnético efectivamente que pasa es constante, sería igual a B por A por coseno de ¿quién? De phi. ¿Qué dice la ley de Faraday? Que la Fm inducida en una espira cerrada es igual al negativo de la variación o de la tasa de cambio del flujo magnético a través de la espira respecto a quién? Al tiempo. ¿Listo? Un ejemplo sencillito. Tenemos simplemente una espira que experimenta efectivamente un campo magnético que va hacia arriba. Entonces dice, el campo magnético entre los polos del electroimán es uniforme y tiene una magnitud, bueno, es uniforme en cualquier momento, pero se va incrementando a razón de 0.02 teslas por segundo, o sea que hay una variación del campo magnético respecto al tiempo. El área de la espira conductora es de 12 centímetros cuadrados y la resistencia total del circuito es de 5 ohmios. Entonces, lo primero que hay que calcular es la Fm inducida y la corriente inducida por el circuito. Entonces, démonos cuenta. Hay una variación del campo magnético respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tenemos es una variación, ¿cierto? Del flujo magnético respecto al tiempo, que es igual a ¿quién? La variación del flujo. Pero ¿cuánto vale el flujo magnético? Pues el campo magnético multiplicado por el área, la cual experimenta dicho campo. Entonces, ¿cuál vendría a ser rápidamente esto? La derivada recae sobre el campo magnético, porque como el área en este caso no está variando, el área es constante. Entonces esta ecuación de aquí tendría esta forma, la variación del campo respecto al tiempo por A. ¿Cuál es la variación del campo? 0.02 tesla sobre segundo. ¿Cuál es el área? Esto está en ¿qué? En 120 centímetros cuadrados, sistema internacional, hay que hacer la conversión a metros cuadrados, operamos y tenemos 2.4 por 10 a la menos 4 ¿qué? Voltios. O sea que como tal, esta vendría a ser la variación del flujo magnético respecto al tiempo. Si ya tenemos en este caso este voltaje o esta Fm y tenemos la resistencia, por ley de Ohm podríamos calcular rápidamente cuál es la corriente que circula por esta espira. Voltaje es igual a I por R, por ende la corriente es igual al voltaje sobre la corriente, sobre la resistencia. Entonces, ¿cuánto vale la Fm? 0.24 milivoltios, que equivale a 2.4 por 10 a la menos 4 voltios, multiplicado por la resistencia que es de 5 ohmios. Quiere decir que la corriente que circula por esa espira es de 0.048 miliamperios. Pero entonces uno se pregunta, aquí tenemos una ley de inducción de Faraday donde me está indicando un signo negativo. No hemos hablado del signo negativo. ¿De qué depende? Por ejemplo, estos esquemitas. Cuando el flujo eléctrico es positivo, quiere decir que efectivamente el campo magnético está creciendo. Entonces, ¿qué pasa? La variación del flujo magnético respecto al tiempo va a ser positiva, pero la Fm inducida va a ser ¿qué? Negativa. Caso contrario, cuando el flujo es negativo, quiere decir que la variación del flujo respecto al tiempo va a ser negativo. Por ende, la Fm vendría a ser ¿qué? Positiva. Ahora, ¿qué sucede acá? Digamos que el flujo, en este caso, es mayor que cero, es positivo, pero se torna menos positivo, quiere decir que el campo magnético va a decrecer. En pocas palabras, la variación del flujo vendría a ser negativo. Entonces, ¿qué pasa con la Fm? Si la variación del flujo es negativo, efectivamente la Fm inducida va a ser ¿qué? Positiva. En pocas palabras,
si la variación del flujo respecto al tiempo es negativa, menos por menos más, efectivamente la FEM vendría a ser positiva. Bien, entonces, ¿qué sucede? Si el flujo, por ejemplo, es negativo, pero resulta que la variación del flujo respecto al tiempo vendría a ser mayor que cero. Entonces eso me está indicando que la FEM que vendríamos a obtener acá vendría a ser menor que cero. Bien, entonces vamos a mirar un ejemplo de cuál vendría a ser, por ejemplo, la FEM que se induce no solo para una espira, sino para una bobina que tiene n espiras. Pues tendríamos la misma ley con la diferencia de que estaría multiplicado por n, donde n es el número de espiras. Bien, a modo de ejemplo, se coloca una bobina de alambre que contiene 500 espiras circulares con un radio de 4 centímetros en dos polos y un electroimán. El electroimán genera un campo magnético. En este caso, ese campo va a disminuir a razón de 0.02 tesla sobre segundo. Y resulta que nuestro sistema va a formar un ángulo respecto al campo magnético, el cual vendría a ser ¿de cuánto? De 60 grados. ¿Qué vamos a calcular? ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la FEM inducida? Entonces, primero hay que calcular la variación del flujo respecto al tiempo, que sería igual a ¿quién? La variación del campo respecto al tiempo multiplicado por A, donde A es el área, multiplicado por coseno de ¿quién? Pues del ángulo que forma el vector campo y el vector normal, en este caso a esta espira, que sería de ¿cuánto? De 30 grados. Si este ángulo es de 60 grados por simetría, sabemos que este ángulo es de 90 y 90 menos 60 sería 30 grados. Entonces, ¿qué se hace? El cálculo. Como está disminuyendo esto, ¿cierto? La variación del campo, que es de 0.02 tesla sobre segundo, se pone efectivamente negativa, multiplicada por el área en metros cuadrados, que vendría a ser el área de una de las espiras, por coseno de 30, que es 0.86. Bien, aquí lo que vamos a calcular es que 8.21 por 10 a la menos 4 Weber sobre segundo. Estas vendrían a ser las unidades de ¿quién? De la variación del flujo magnético respecto al tiempo. ¿Cómo se calcula la FEM? Pues como vimos en la diapositiva anterior, lo que obtuvimos multipliquémoslo por menos n. En este caso serían menos 500 espiras por menos el valor que es 8.71 por 10 a la menos 4 Weber sobre segundo, y tendríamos un valor de FEM. ¿La FEM de cuánto? De 0.43 voltios. Bien, conclusiones. Las cargas móviles o corrientes móviles que generan un campo magnético. Segundo, para cualquier trayecto de bucle cerrado, la suma de los elementos de la longitud multiplicados por el campo magnético en la dirección de ellos es igual a la permeabilidad multiplicada por ¿quién? Por la corriente eléctrica generada en ese bucle. ¿Qué esto cómo se llama? Ley de Ampère. Tercero, el negativo de la tasa de cambio del flujo magnético a través de la espira respecto al tiempo, ¿cierto? Es lo que llamamos que ley de inducción de Faraday. Bien, bibliografía recomendada. Lo que es física universitaria puede ser de Csikszentmihalyi, edición 12, pero volumen ¿qué? 2. Lo mismo, podemos trabajar con el Serway, volumen 2 de la séptima edición. Y mecánica vectorial, específicamente para ingeniería, de Bill Johnson. También nos puede ayudar harto ahí, sobre todo para estudiar lo que es la parte vectorial. A tener en cuenta lo siguiente. Estos textos que están acá los pueden conseguir en la VM virtual. Entran, ya saben, por ebooks 24/7 y pueden hacer la búsqueda y ahí los van a encontrar. O si no, pues también se puede conseguir en un medio digital fácilmente por cualquier buscador. A tener en cuenta, estos dos libros nos va a servir debido a que parte del último módulo consiste en el trabajo de física moderna. Y las últimas temáticas que se abordan en estos libros vendría a ser relacionado con lo que efectivamente vamos a trabajar. ¿Qué otra cosa deben tener en cuenta? Recuerden que este curso como tal ya se va a cerrar. Entonces espero sobre todo puntualidad otra vez en los ejercicios, en la entrega de materiales, debido a que ya no puedo dejar, digamos, tanto espacio entre actividad y actividad. Entonces, por lo pronto, pues han trabajado muy bien. La verdad me ha gustado varios de los trabajos que han hecho.
Y pues espero sigan así, porque ya prácticamente lo que quedan son menos de 3 semanas de trabajo. Espero que en este caso este video les haya ayudado para aclarar algunas dudas respecto a las actividades que han estado haciendo durante el curso. Eso es todo. Y en verdad, pues muchas gracias. Si tienen, digamos, alguna duda o alguna inquietud, pues pregúntenmelo de una vez aquí en este chat que tenemos en la videoconferencia. Entonces, efectivamente, pues aquí en la videoconferencia va a quedar guardado como tal este video. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a subir un enlace a YouTube y en el mismo aula, en la parte donde vendríamos a tener acá, a ver, miramos, vamos acá, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Actividad teórica, tablero. Donde tenemos encuentro sincrónico, en la parte que dice encuentro sincrónico, voy a subir el enlace a YouTube y pues ahí vendríamos a tener ahí gran repositorio de las temáticas. La otra cuestión es la siguiente: si tienen alguna duda también respecto, o sea, he tratado de ser en cierta forma muy cumplido y no demorarme tanto con responder los correos a pesar de pues, que estamos llenos de trabajo. Pero entonces acá, en el encuentro sincrónico número 2, aquí en el módulo 2, efectivamente es donde voy a subir el enlace en YouTube. Entonces la demora es lo que se demore YouTube subiendo esto y pues ahí va a quedar. Dudas, inquietudes, les sigo diciendo. Efectivamente, pues directamente desde el correo y pues voy a estar ahí disponible. Máximo que me voy a tardar respondiendo algunos de esos correos es de 24 horas. Pero hay que tener en cuenta y es, si es domingos, pues obviamente o festivos, lo más probable es que no responda. Pero de lo contrario, sí. Bueno, voy a dar por terminado como tal en este caso esta videoconferencia. Y creo que en cuestión de 5 o 10 minutos ya pueden tener la clase disponible en el aula. ¿Alguna duda o inquietud? Álvaro, Ángel, Freddy, o todo bajo control. Ocultar. Bueno, muchas gracias en este caso por dedicarme parte de este tiempo, esta mañana. Y pues espero que solamente quedan 2 o 3 actividades. Entonces cumplan esas 2 o 3 actividades. Eh, Les recomiendo, o sea, seguir como tal las pautas que tiene cada una de las actividades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, decía, a ver, específicamente el de la simulación. Entonces era crear simplemente una simulación en un programa, el que ustedes quisieran. No estaba pidiendo pues tampoco la super simulación como PET, pero sí pedía una simulación más o menos sencillita donde ejemplificaran un ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Gran parte de los compañeros hicieron el ejercicio, pero no la simulación. Entonces eso queda a pie, pues a que baje un poco la nota. Pero bueno, o sea, siempre seguir los requerimientos que tiene cada una de las actividades, por favor. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que pasen una excelente mañana y muchas gracias por todo.